Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de estar un día más aquí con ustedes y hoy vamos a platicar de un tema que es un tema delicado, que es un tema que realmente nos tiene que hacer pensar mucho, tenemos que poder reflexionar mucho después de platicar acerca de esto. En general del que vamos a platicar el día de hoy y también del que veremos más adelante. Creo que este tema es un tema que pues desgraciadamente cada año, cada vez va en aumento. Y pues obviamente no solo nosotros como profesionales de la salud, sino también como sociedad, como personas, como familia, como hermanos, como etcétera, tenemos un papel importante en esto, ¿ok? Y creo que precisamente el poder platicar y hablar sobre esto, conocer qué dice la teoría, entender cuáles son las diferentes maneras en las cuales se puede expresar esta forma de violencia, pues nos puede dar más herramientas para saber, uno, cómo identificarlo y dos, qué hacer al respecto, ¿ok? Estamos hablando precisamente del tema de la coacción sexual. ¿Ok? Coacción implica un término en el cual a una persona se le obliga o se le impone a hacer algo que no quiere, ya sea por medio de la fuerza física o por la fuerza o alguna manipulación emocional. ¿Ok? Este tipo de concepto es precisamente el que vamos a estar platicando y el que vamos a ver en esta clase. ¿Ok? Vamos también a ver la definición, por ejemplo, de lo que es la violación, acerca de cuáles son los diferentes tipos de violación que existen, el tipo de violencia que se puede ejercer en su mayoría a las mujeres. También conoceremos un poco acerca de cuáles son aquellos signos importantes a tomar en cuenta en una persona que hace este tipo de acciones. También platicaremos un poco acerca de, bueno, cuáles son las estrategias y las herramientas que podemos obtener nosotros para poder ayudar a alguien si se pudiese o si se da el caso de algo por el estilo. Entonces, el objetivo de esto es que nosotros conozcamos un poco más, tengamos mucho más herramientas y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar el tema precisamente platicando un poquito acerca de lo que es la coacción. Yo ya les decía al principio que se trata de la fuerza o violencia física que se le ejerce a una persona que para decir o hacer algo que no quiere hacer. La persona es como imponerle una voluntad y que la persona no lo quiere hacer. Eso es lo que hace referencia al término de coacción. En el caso de lo que vamos a platicar el día de hoy, que es la violencia, la violación, ¿no? Particularmente, sabemos que este es un crimen muy violento. Sabemos que es un crimen que se caracteriza por ser muy agresivo, ¿sí? Siempre vemos que este tipo de situaciones terminan siendo muy desagradables y pues como lo dice su definición, o sea, realmente este tipo de acción implica aspectos sexuales desagradables y extremadamente sexuales, ¿sí? Y de hecho esa palabra extremadamente sexual pues nos dice precisamente que la persona va a utilizar los medios que sean necesarios para obtener lo que quiere, ¿sí? Ya sea manipulando, ya sea engañando y un poquito más adelante vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de violación que existe. ¿Cómo podemos definir o cómo se puede entender lo que es la violación? Esta supone la subyugación de las mujeres y como les decía, las mujeres porque son en la gran inmensa mayoría las que sufren de este tipo de acciones, no es que los hombres no, pero en su mayoría este tipo de situaciones le pasa a las mujeres, que son la subyugación de las mujeres por hombres por la fuerza, ¿ok? O por la amenaza del uso de la fuerza. Esto quiere decir que no solo es el hecho de poder violentar a una persona físicamente, sino con la amenaza de que se usará la fuerza para que esta persona haga lo que yo quiera. Obviamente, en este caso, que tenga que ver con el aspecto sexual, ¿sí? O extremadamente violento y sexual, ¿ok? Es importante que conozcamos un poquito acerca de la historia y pensemos acerca de, bueno, si esta problemática es algo nuevo, es algo que siempre ha pasado y pues siempre es importante conocer este tipo de conceptos, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Ok? Podemos ver que en la antigüedad las únicas violaciones que eran castigadas, o sea, podían haber otro tipo de violaciones, pero las únicas que eran castigadas eran cuando estas violaciones se realizaban a personas que eran vírgenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso había una deshonra o había un ataque
hacia la propiedad de una persona. ¿Por qué? Porque las mujeres, en este caso, eran propiedades de los hombres. Podría ser, por ejemplo, la hija es propiedad del padre, ¿ok? Y en ese caso, si esta hija era violada, pues aquí había una falta, pero hacia la propiedad de la persona, y esas eran las violaciones que eran castigadas. Otro tipo de violaciones que no, por ejemplo, que eran de mujeres que no eran vírgenes, ahí no se castigaban, ni eran perseguidas, ni pasaba absolutamente nada. En Babilonia, por ejemplo, ahí se castigaba tanto al asaltante como a la víctima, ¿sí? Y estos eran maniatados, es decir, eran golpeados, eran castigados de esta manera y, muy importante, eran lanzados al río. Lo característico, al menos en este sentido, era que el esposo, al ser la persona que había sido ofendida porque su propiedad había sido dañada, él podía decidir si salvar o no a su esposa. Decir, no, pues no la lancen a ella, va, me quedo con ella, no pasa nada. ¿Sí? O decir, no, ya no me sirve, ya no es algo, ya hay una deshonra tan grande que no puedo vivir con eso. Entonces el marido podía decidir si salvaba o dejaba morir a su esposa. En el caso de los antiguos hebreos, ¿qué pasaba? Las mujeres eran lapidadas cuando habían sido violadas, ¿sí? Cuando estas ya no tenían esta honra y ya habían sido violadas, eran asesinadas a pedradas, ¿no? Eso es lo que es lapidar. Entonces podemos ver que desgraciadamente esta victimización de la víctima o revictimización de la víctima no es algo nuevo, es algo que sigue y que lleva muchísimos años pasando, ¿sí? Es una vieja tradición, si lo queremos pensar así como de una forma sarcástica, es una vieja tradición la responsabilizar a la víctima de haber sido violada, ¿ok? Actualmente existen muchas definiciones dependiendo del lugar y dependiendo del país o de la sociedad en la que se viva, pero vamos a pensar algunas de las definiciones que se tienen con respecto a lo que es la violación. En el caso de la violación forzada, la vamos a entender como la relación sexual con una persona que no consiente, es decir, que no admite, que no quiere, que no decide, ¿sí? Mediante el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza, así como lo platicábamos al principio con la definición de la violación, ¿ok? Es una relación sexual con una persona que no quiere, que no consiente, que no dice, va, yo quiero, mediante la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, ¿ok? El otro concepto que actualmente se utiliza es la violación legal, ¿ok? Que también esto ya lo habíamos platicado cuando hablábamos en la materia de psicología clínica y hablábamos un poquito de este concepto de la violación. Hablábamos precisamente de la violación estatutaria. Aquí tiene que ver con la violación o con la relación sexual, perdón, con una menor que no tiene la edad para poder consentir, para poder aceptar, para poder decir, incluso si la persona actúa con consentimiento. Es decir, si aquí, por ejemplo, una chica de 16 años, por ejemplo, decide tener o quiere tener relaciones sexuales con un chico, por ejemplo, de 20 años, esto caería dentro de la violación legal. ¿Por qué? Porque es un adulto teniendo relaciones sexuales con una menor. ¿Ok? Independientemente que la menor haya querido. ¿Por qué? Porque no tiene la edad legal para poder decidir este tipo de circunstancias. Aunque tenga la madurez de física, no tiene la edad para poder consentir. Y a eso se le conoce como la violación legal. Y ambas, o en este sentido, ambas caen dentro de un concepto que se le llama asalto sexual. ¿Por qué? Porque sabemos que existen, al menos dentro de la terminología del derecho, existen ciertas características y ciertos puntos importantes que se tienen que mencionar. Y en el caso de la violación se le puede considerar como un asalto sexual. Pero el asalto sexual abarca mucho más cosas, porque no solo implica una relación sexual, sino cualquier actividad sexual, ¿ok? En la violación, tanto forzada como legal, es la relación sexual. En el asalto sexual es precisamente cualquier actividad sexual que implica el uso o la amenaza
del uso de la fuerza, ya sea golpear a una persona en los genitales, dañarlos, herirlos, penetrar alguna parte del cuerpo forzándolo con algún objeto, ¿no? Ya sea a través del ano, con un palo de escoba, digo, cosas desagradables, pero a eso se le llama asalto sexual, ¿ok? Y la violación forzada entra dentro del concepto del asalto sexual. Si lo queremos pensar como un concepto que engloba más, es el asalto sexual, y dentro del asalto sexual entra lo que conocemos como la violación forzada. Ahora platiquemos un poco acerca de cuáles son aquellas incidencias de las violaciones, qué tan común es muy raro, qué tanto pasa, digamos, es importante que nosotros conozcamos cuál es la relevancia de platicar de este tema. Desgraciadamente vemos que la mayoría de las violaciones no se denuncian a la policía y no son perseguidas por lo mismo, ¿ok? Muchas de estas no se dicen porque piensan que no tiene caso, que van a ser exhibidos, que van a ser humillados, ¿sí? La mayoría de las mujeres, también pasan los hombres, pero en su caso, como les decía, las mujeres son las que sufren este tipo de problemas. Piensan que pues no tiene caso decir nada, ¿por qué? Porque al fin y al cabo pues va a tardar mucho, van a hacer muchos trámites, no va a tener ningún sentido porque al final lo van a agarrar y lo van a soltar, y lo más probable es que esta persona venga y se vengue y me dañe y que haya ciertas represalias en contra de mi persona, y a eso precisamente lo conocemos como una desesperanza, porque precisamente piensan que no tiene un sentido, no hay una realmente sensación de justicia, al menos en este sentido. Digo, estas son las ideas, no significa que no sea verdad. Hay situaciones en las cuales sí puede llegar a pasar esto, pero también hay situaciones en las cuales sí se arresta a la persona, sí se logra precisamente cumplir con la justicia y con las leyes, y realmente se hace justicia al respecto. Pero pues desgraciadamente vemos que este tipo de problemáticas, en su gran mayoría, las mujeres o los hombres también que sufren de esto, pues no dicen nada, ¿sí? De hecho, en los estudios que plantea el libro, vemos que mencionan a las mujeres mexicanas y que muchas de estas, digamos, deciden o permanecen calladas por pues, las mismas cosas, ¿no? Con tal de no generar más problemas, dicen que muchas veces piensan que es un aspecto que tengan que resignarse a vivir, ¿sí? Como que lo normalizan en ciertas ocasiones, o inclusive también por la misma ignorancia de no saber que lo que sucede o lo que te sucedió fue una violación o fue una agresión sexual. Las mujeres pues no lo denuncian porque no saben y piensan, ay, no pasa nada, ya se te va a pasar, ¿sí? Creo que esto es importante platicarlo porque desgraciadamente vemos que este tipo de aspectos son los que permean a que este tipo de conductas sigan, ¿ok? Muchos, como les decía, piensan que es violación únicamente cuando se trata de un extraño, y esto es lo que les decía, a veces como no fue una persona en la calle que no conocía, la que agredió sexualmente a la persona, entonces no me violó porque era mi amigo, porque era una persona conocida, porque era mi novio, o porque era con la persona que estaba saliendo, ¿no? ¿Cómo me va a violar? No, eso no fue violación, ¿sí? Yo estaba alcoholizada y no me di cuenta y, no, eso no se llama violación. Sí, sí se llama violación, ¿ok? Pero pues obviamente a veces cuesta mucho trabajo poder reconocer este tipo de aspectos y pues preferimos normalizarlo, ¿sí? Muchos piensan que solo la penetración vaginal forzada es violación, cuando no, también puede ser, por ejemplo, el uso de imágenes de una mujer, por ejemplo, sin su consentimiento, ¿no? Imágenes que impliquen la desnudez sin su consentimiento, puede ser el hecho de pues cualquier otro tipo de acción, no solo la penetración vaginal, como una violación. Obviamente hay que tener en cuenta que la violación no distingue raza, ni edad, etnia y clase social. Esto le puede suceder a cualquier persona, pero pues si pensamos y tratamos de entender
cuáles son aquellos grupos de personas que tienen mayores riesgos de pasar o por una situación como esta. Se encuentran las mujeres entre los 16 y los 24 años, que tienen precisamente de 2 a 3 veces más probabilidades de sufrir un tipo de violación cuando se encuentran dentro de esa edad. Igual pues obviamente sumémosle otro tipo de factores, pero pues bueno.